El cine ha influido mucho dentro de nuestra sociedad. Negar que el séptimo arte ha funcionado como portavoz para expresar diferentes ideales es mera necedad. Películas como El Faro o El Origen han tratado y enseñado profundos temas filosóficos y del mismo comportamiento humano con una facilidad y belleza excepcional. No obstante, los videojuegos, quienes han superado en muchas ocasiones a las películas para contar una historia, han aprendido y evolucionado a lo largo de los años. Así como las películas se han vuelto un nido de enseñanzas, los videojuegos han creado historias dignas de cualquier galardón. Así como es absurdo negar que las películas han influido dentro de nuestra sociedad, es aún más irracional creer que los videojuegos siguen teniendo la misma profundidad que los primeros juegos de Mario Bros. O las máquinas de arcade de Mortal Kombat. La profundidad de las historias dentro de títulos como Dark Souls, The Last of Us o incluso la saga de Silent Hill superan a miles de películas acartonadas de estos últimos años. Es por ello que la saga BioShock ha dado mucho de qué hablar, incluso ahora, a 13 años del lanzamiento de su primer título. Es por el nivel de significado y crítica social de este videojuego, sobre todo dentro de la historia detrás de su lúgubre paisaje, que el día de hoy, en honor a esta saga, la historia de Rapture. Para hablar de la ciudad ficticia de Rapture, primero se debe conocer al fundador de esta metrópolis subacuática, Andrew Ryan. Ryan nació en Rusia durante el surgimiento de la Unión Soviética. Tras el posicionamiento de los bolcheviques en el gobierno ruso, en 1919 tuvo que huir a Estados Unidos en búsqueda de un mejor futuro. Ante estos acontecimientos, él creó su propia filosofía personal. El mundo moderno fue creado por grandes hombres que se esforzaron por hacer su propio camino. En un momento dado, los parásitos obtuvieron el control de este mundo. Lo destruyeron. Sus días dentro de Estados Unidos fueron prósperos. Sin embargo, tras la crisis de la Gran Depresión, y luego de que el país se vio obligado a tomar medidas socialistas en pro de la estabilidad económica, su devoción ante los ideales de este país empezó a flaquear. El hecho de que la Iglesia cobrara impuestos a personas, incluso ateas, mensualmente, también carcomía la cabeza de Ryan, quien los veía como parásitos por beneficiarse de las personas que trabajan con el sudor de su frente. Luego, una vez, por ejemplo, poseyó un gran bosque como retiro personal, uno que grandes grupos envidiaban. Debido a las magnitudes de este terreno, el gobierno decidió nacionalizar el parque y Ryan, en respuesta, quemó el terreno para que nadie pudiera poseerlo. La gota que colmó el vaso fue la destrucción de Hiroshima con la bomba atómica. A ojos de Andrew Ryan, la bomba representó la corrupción final de sus ideales. Lo tomó como el aprovechamiento de la ciencia para la destrucción, creando un arma que le daba a los parásitos la habilidad de destruir cualquier cosa que no pudieran poseer. Temiendo por la destrucción del mundo y el apoderamiento de los parásitos sobre éste, Ryan ideó la ciudad de Rapture, una ciudad a imagen y semejanza de sus ideales, un lugar sin religión, sin control fiscal, sin control sobre el trabajo de sus ciudadanos, la verdadera cuna de un capitalismo puro. Para estar segura de la destrucción de las bombas nucleares y de los parásitos, la ciudad fue construida debajo del agua, debajo de las narices de los gobiernos de la superficie.
El principio de esta utópica ciudad consistía en que cada quien obtendría su dinero con el trabajo de su propia mano, pero a diferencia de los países de la superficie, en Rapture no existían los impuestos o cualquier tipo de control sobre la ganancia. Incluso, no había control sobre la manera en que se ejecutaba el trabajo. Es decir, si haces las cosas mal, tus ventas bajarán y viceversa, pero el gobierno no se meterá dentro de tus ganancias. Otra prohibición dentro de la metrópolis serían los sindicatos, pues las milicias de trabajadores dentro de Rusia en aquella época le habían enseñado a Ryan que estos solo generan huelgas y asesinatos en lugar de trabajar. Como dueño de la ciudad, Andrew Ryan dejaba en alquiler ciertas secciones de la ciudad para la colocación de negocios y brindaba servicios como el oxígeno para sus ciudadanos. Otro principio dentro de Rapture es que no habían limitaciones para la ciencia, pues ésta ayudaría al futuro de la ciudad. De igual manera, estaban terminantemente prohibidas las religiones, ya que a los ojos de Ryan, estas eran patrañas que utilizaban los parásitos para estafar a los demás. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. El objetivo de esta ciudad sería, en algún momento, volver a la superficie e implementar sus ideales sobre los demás gobiernos restantes del exterior. Los detalles arquitectónicos de Rapture son complejos, tratándose de una ciudad ficticia. Su construcción se basó en la creación de cúpulas capaces de renovar el oxígeno dentro de la ciudad, un sistema de energía calórica, pues la ciudad se construyó sobre un volcán submarino capaz de brindar calor y energía a la metrópolis. También había un sistema de espejos para poder obtener luz solar para vivir de cultivos y la pesca. El único acceso a esta ciudad era mediante un gran faro, el cual conectaba con Rapture mediante un pequeño submarino. Cabe destacar que evidentemente no cualquiera podía entrar en la ciudad, solo los más allegados al fundador. Increíblemente, la utopía funcionó durante los años 50, debido al progreso económico guiado por la mano de los ideales liberales extremistas de Ryan. También el avance científico de la ciudad era comparable con las mayores películas de ciencia ficción, ya que, debido a la falta de limitaciones científicas, se crearon inventos relacionados con la manipulación mental, como la creación de los Big Daddies, y las mutaciones biológicas, como la sustancia de Adam utilizada por el protagonista dentro del juego. Es aquí donde vemos el sueño del capitalismo hecho realidad, una ciudad sin control de un gobierno corrupto, donde la gente gana y gasta lo que consume, donde el individualismo prevalece sobre cualquier grupo o entidad social. Sin embargo, y he aquí lo más importante de esta historia ficticia, como toda historia,
esta debe llegar a un final, y esta terminó con la caída de Rapture, en otras palabras, la distopía del capitalismo. El primer factor que contribuyó a la destrucción de esta metrópolis fue el aislamiento total. Fue el principal contribuyente para que los demás factores se potenciaran y acabaran con el colapso de la ciudad. Lo segundo, y he aquí la principal crítica al modelo capitalista, fue el liberalismo económico total, pues al no haber un control mínimo dentro de este sector, era semejante a la ley de la selva. Los ciudadanos que arriesgaban en Rapture y fracasaban, al no haber un control de impuesto y mucho menos social, si no poseían un buen respaldo económico, estaban condenados a la miseria, razón por la cual muchos tuvieron que trabajar en la prostitución para poder subsistir. Para ejemplificar esta problemática, dentro del libro BioShock Rapture, hay una historia que muestra bien el desbalance de este ideal. En esta historia hay dos trabajadores, un magnate que se puede permitir varios empleados para su negocio y un humilde trabajador. Ambos coinciden en el mismo sector vendiendo el mismo producto. El problema viene siendo que, como es de esperar, el empresario más grande aprovechará sus recursos para eliminar a la competencia por más mínima que ésta pueda ser. Al no haber un control sobre la competencia dentro de la economía, el empresario más grande puede hacer múltiples maniobras como lanzar basura dentro de la entrada del local, sabiendo que no hay servicio de basura en Rapture. El trabajador más pequeño tendrá que cerrar su tienda para botar la basura y luego volver para abrir, cosa que genera una pérdida de tiempo y, por supuesto, ganancia, pues el local debe cerrarse cada vez que salga. La tienda poco a poco va obteniendo una peor imagen por la basura o por estar la mayor parte del tiempo cerrada hasta que, inevitablemente, fracasa y cierra. El ejemplo podía ponerse en cualquier situación. Al fin y al cabo, la competencia desleal en Rapture no existía, pues se creía que todo se acomodaba económicamente en las ventas. Si sumamos la situación del aislamiento, el liberalismo económico iba en picada, pues no se podía escapar de Rapture, por lo que la delincuencia o la prostitución eran los únicos caminos viables para el empresario fracasado. Aquello no era raro en la ciudad, pues en sus primeros años, cuando la ciudad dejó de expandirse, los obreros terminaron desempleados al no poder acoplarse al esquema económico, y como se explicó anteriormente, no podían protestar a falta de sindicatos o pedir una remuneración al no existir impuestos o un gobierno partícipe de la economía, por lo que los constructores de Rapture quedaron eternamente en paro. El tercer factor fue el campo científico, el cual, como se explicó, no tenía ningún tipo de límites a la hora de experimentar, por lo que sus avances no eran en pro de la humanidad, sino en pro de la venta de productos. Si añadimos que la mayoría de científicos claramente iban a Rapture porque sus inventos eran amorales, era más que obvio que las aberraciones científicas terminarían afectando la estabilidad social. Por ejemplo, el famoso tónico de Adams, capaz de dar poderes al protagonista y a los ciudadanos, generaba adicción y claramente se volvía obligatorio para ciertos trabajos. Adicional a eso, para su elaboración, se requería secuestrar niñas huérfanas, privarlas de su humanidad y luego adjuntarlas a un criminal manipulado mentalmente para que la proteja. El proyecto de las Little Sister y los Big Daddies. El cuarto factor fue la prohibición de la religión, pues el hacer esto solo fomentó la búsqueda de esta, generando la secta de los saturninos o el contrabando de Biblias. El quinto factor fue la reducción de servicios para revalorizar los terrenos rentados que eran propiedad de Ryan. Pero esta acción generaba averías en las tuberías, inseguridad, etc. El sexto fue la contradicción de los ideales de Ryan.
En este caso, en las milicias, pues él consideraba que los ejércitos generaban guerras que servían de excusa para aprovecharse económicamente. Sin embargo, la ciudad estaba protegida por torretas mecanizadas que no dudaban en disparar ante alguna señal de opresión o delincuencia. De igual modo, ante esta negación de ejércitos, se tenían que improvisar cárceles e incluso se generaron inevitablemente pequeños grupos de militantes entre ciudadanos. El séptimo factor ocurrió cuando Ryan tuvo que ejecutar a Fontaine, quien vendía los tónicos de Adams, y tuvo que apoderarse de su empresa para evitar el contrabando de estas drogas. En otras palabras, una estatización de una empresa, algo contrario a los ideales de Rapture. Finalmente, todo terminó con una guerra liderada por un nuevo revolucionario llamado Atlas, quien se oponía a la hipocresía de Andrew Ryan. Ante esto último, se lidera una guerra entre gente mutada dentro de una ciudad sin control o ejército. Y es en este punto donde el juego comienza. El juego de BioShock.